tus mañanas en la FM. El siguiente programa es un espacio patrocinado. Contiene sus propias opiniones y conceptos que no reflejan necesariamente los de Arauna Estéreo 104.1 FM. Aquí comienza nuestro programa, Aprendiendo Biblia. Conoce lo que dice el texto bíblico de manera objetiva, clara y sin religión. Un programa realizado por la corporación Aprendiendo Biblia sin religión. Visita www.aprendiendobiblia.com y si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al 317-210-0419. Bienvenido a nuestro programa Aprendiendo Biblia. Así es, bienvenido. Muchas gracias por ya estar sintonizado, por estar conectado con nosotros. Recuerde que desde ya se abren los canales de comunicación. La línea de la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión, 317-210-0419, 317-210-0419. También en este momento empezamos a transmitir en directo por YouTube. Ya se empiezan a conectar, gracias a las personas que desde tan temprano ya están ahí con nosotros conectados. Repartan ese link a los que están ya conectados. Entonces coja la URL, métala a un chat, publíquela en un Facebook, compártala a los amigos, dígale, vea, este programa es súper interesante, le va a servir, le va a ayudar, y seguro es así. Es muy importante que las personas conozcan la temática de este programa para que puedan conocer al Señor Jesucristo bíblico. Entonces, recuerda, este es un programa de la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión. También lo invito a que visite www.aprendiendobiblia.com. Empezamos a saludar al equipo de trabajo para que nos rinda el tema de hoy, que está bastante interesante, porque venimos hablando de la primera venida del Señor Jesucristo, y también a las personas que ya se empiezan a contactar y a reportar sintonía. Muchas gracias a Natalia Seracay, a Daniel Mauricio Zapata, que desde tan temprano ya reportan sintonía, y a todos sus oyentes conectados. Muy buenos días a Paulita López, la voz del oyente. Paula, ¿cómo estás esta mañana? Muy buenos días, Mauricio. Muy bien, muchas gracias por el saludo. Yo les mando un saludo muy afectuoso a todos nuestros oyentes, a los que nos escuchan siempre de manera constante, que son fieles al programa Comprenda la Biblia sin Religión, y a los nuevos oyentes que nos están sintonizando, que han sido referenciados por otras personas, que de pronto por casualidad llegaron al programa, que sintonizaron la 104.1. Les mando un saludo, deseo que se encuentren muy bien el día de hoy y escucharnos nuevamente en vivo. Recuerden que la semana pasada no estuvimos aquí en vivo, pero hoy estoy aquí para escuchar todos los comentarios que me manden, todas las preguntas que tengan o inquietudes acerca del programa. Así es, la semana pasada pasamos y retransmitimos un programa que grabamos en nuestra emisora online de la corporación, www.levenradio.com, con una B pequeña, levenradio.com, que por cierto tiene una gran programación durante toda la semana, y todos los martes a las 4 de la tarde tenemos también este programa de Aprendiendo Biblia. Allí también es de una hora y está muy interesante. Los contenidos que de pronto no alcance acá, o si lo quiere repetir, aprender un poquito más, entonces nos sintoniza www.levenradio.com todos los martes a las 4 de la tarde, y seguidamente, para los que les gusta el deporte, allí hay un programa de deportes súper chévere para que lo sintonice. En general toda la programación es muy buena. Bueno, como todos nuestros invitados y como todos los días aquí, pues todos nuestros invitados son y han sido muy especiales, y hoy tenemos a Alejandro Hurtado. Él es administrador ambiental. Alejandro, muy buenos días y gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy buenos días a la mesa de trabajo, y gracias por invitarme un día tan especial como el día de hoy. Bueno, Alejandra, ya voy a volver contigo para que nos cuentes un poquito de tu experiencia conociendo y leyendo este texto. Doctora Vilma, muy buenos días. ¿Cómo estamos esta mañana? Muy buenos días a todos los oyentes que se están levantando a sintonizar, y los que no alcancen a sintonizar, ya saben, la mayoría de los oyentes, cuando retransmitan el link, también explíquenle a las personas que si no alcanza a esta hora, lo puede ver en retransmisión en YouTube, verlo en otro momento cuando pueda tener tiempo para hacerlo. Pero veníamos hablando ahora cuando veníamos para acá, de Pereira para acá, que nosotros le sacamos tiempo a todo le sacamos tiempo, y para nosotros todas las actividades que hacemos son importantes, y bregamos y corremos para allá y para acá,
pero muchas veces el mundo nos ha como ido alineando, ha ido conductando que las cosas referente al espíritu, al relacionarnos con el Dios de la Biblia, sacar tiempo para relacionarnos con el Señor Jesucristo, con el Padre, con el Espíritu Santo, a veces nos hacen sentir que es como perder el tiempo, como ocuparse de una cosa que debe estar allá en el momento en que me pensione o en el momento en que esté como desempleado, en el momento en que no tenga nada que hacer, como un relleno en un momento dado en nuestras vidas, y hay muchos que ni de relleno la tienen porque dicen que eso no es importante, que más importante es sin desconocer la necesidad que hay de las otras actividades, que eso es como perder el tiempo, que es más importante el trabajo o la familia o el descanso, el dormir, el pasear, el leer otros libros. A algunas personas lo he escuchado y que me dicen, no, yo soy un buen lector, pero yo nunca he sacado tiempo ni he visto la importancia de leer el texto bíblico. Hay otros libros como de mayor importancia, de mayor lectura, de mi interés, realmente de mi interés. Los animamos de que saquemos tiempo principalmente lo relacionado con el Espíritu y lo relacionado con conocer a este Dios, el único Dios que hay, el que nos creó, el que nos organiza. Realmente, si lo obedecemos, tenemos una vida organizada, placentera, tranquila, en donde nos alcanza el tiempo para tantas cosas y dejamos estas carreras y estas angustias y estas agonías. Entonces los animo a que inviten a sus amigos, a sus familiares, que pongan en consideración el ocuparse de las cosas relacionadas con el Espíritu y con Dios. Yo los animo entonces también a las personas que están mirando este video a que lo compártanlo por medio de sus redes sociales, por el chat de WhatsApp, escriban a las personas que se conecten para que puedan entender, puedan escuchar, puedan relacionarse. Es muy importante. Las personas que nos están viendo ahorita, pues, que ya mantienen conectados, que ya han visto la importancia, compártalo por favor. Alejandro, cuéntanos un poquito acerca de esta relación. ¿Qué les puedes contar a los oyentes acerca de hace cuánto lees el texto? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te parece importante resaltar? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, yo al principio cuando leí el texto bíblico, lo primero que hice fue como enfrentarlo con lo que yo pensaba sobre ella y con lo que yo creía. Y en ese momento pues me di cuenta que no era nada de lo que yo estaba pensando, y fue muy agradable encontrarme algo muy diferente y mucho más personal, mucho más edificante de lo que pude entender, y que no era pues una cuestión loca ni traída de otra parte, ni una fábula pues. Uh-huh. Bueno, muy importante, muy importante. Aprovecho para darle saludos a las personas que se conectan por YouTube y nos saludan por allí. A Marta Cecilia González nos dice buenos días para todo el equipo. Caterine Salazar y Diego Duque nos saludan también, que están conectados. Oramos, le pedimos al Señor por la pronta recuperación de Diego, por la sanidad de Diego, por su tranquilidad, y con su esposa que puedan descansar y confiar en el Señor, y esperando la buena voluntad del Señor de su sanidad completa. Así es, totalmente de acuerdo. También Jenny Lozada dice en sintonía, saludos a la Doc, a Paula y a Mauricio, y por supuesto al invitado del día de hoy. Entonces a todos esos invitados, a esos oyentes, muchas gracias. Paula, ¿quién tienes por ahí? Yo le quiero dar un saludo a don Gilberto Agudelo, que nos escucha desde su lugar de trabajo, y él especialmente le manda un saludo a su hija Ángela y a su compañero y empleado de trabajo Yamit.
Muchas gracias por estarnos escuchando, un placer tenerlos como oyentes y saber que nuevos oyentes están escuchando el programa. Y un saludo para ti, Zulma y Héctor Fabio García. Sabemos que están ahí escuchándonos, nos reportaron sintonía y es un placer que nos estén escuchando ahí en su casa con sus 4 perritos que sabemos tanto los aman. Y también le pedimos al Señor una pronta sanidad total para Héctor García y un descanso realmente físico, psicológico, emocional para Zulma, que está ahí como su esposa al pie de la lucha y de la batalla, esperando en el Señor la recuperación total de Héctor de la enfermedad que lo aqueja. Un saludo también para la señora Mabel, para Mabel González, que también yo sé que nos está escuchando el día de hoy, para Henry Vanegas, Nayibe, que nuevamente se conecta en sintonía ahí desde Italia. Un saludo para ti, Nayibe, me alegra mucho poderte escuchar y saber que estás ahí en sintonía con nosotros. Un saludo para Darío Espinosa, mi tío que nos oye en Estados Unidos. Nos saluda también Juan David Zuleta, nos dice buenos días, nos saluda Nubia, Lucía Mesa dice gracias al Señor por este deleite, un abrazo. Carlos Julio Arroyaba dice buenos días, en sintonía con el programa. Paula Andrea Morales Grisales, muy buen día para todos, atenta a tan excelente programa. Y pues yo le doy un saludo muy especial porque nunca lo he hecho en este programa, le doy un saludo a mi hermana Joana Aguirre, que nos está viendo en este momento, se encuentra en Santiago de Chile escuchando el programa y también ha estado un poquito indispuesta, entonces espero que te recuperes. Y como empiezan a reportar sintonía, así es, un saludo para la familia Aguirre, ahí Carlos Andrés me dice aquí la familia reportando que sintonía. También el papá acaba de salir de una operación, que tenga recuperación, que el Señor le dé una recuperación y estabilidad y que de una definitivamente también sea sanado y se recupere satisfactoriamente y rápidamente tu papá, Carlos Andrés. Y a otros 2 oyentes que también son fieles oyentes ahí, que siempre reportan sintonía, Ana Cifuentes y Carlos Julio. Un placer, un saludo para ustedes. Para nosotros todos ustedes son muy, muy importantes, son la razón de ser de este programa, entonces gracias por reportarnos sintonía, por estar sintonizados todo el tiempo y estar muy pendientes de estas actividades. Y Alejandro, ¿a quién le vas a mandar saludos? Pues a mi grupo de oración, a todos ellos, yo sé que están atentos al programa. Y me estaban diciendo que los saludara, entonces... No, por nombre, diciendo los nombres, diciendo los nombres. A Maritza, a tus amigos, a tu esposa. A mi esposa, a María Angélica Hurtado, Está como nervioso. Está como nervioso. Entonces, organiza los nombres y entonces... Y ya lo saludamos. Y ahora lo saluda, está bastante nerviosa. A veces las personas cuando vienen por primera vez al programa se llenan así como de nerviosismo y que tanta gente escuchándolos a nivel nacional e internacional, como decimos por ahí cada ratico, se atortola. Entonces, ya ahora más luego el por nombre ya les mandará los saludos a los diferentes amigos y familiares que lo van a ver hoy o lo van a ver después en retransmisión, después que pase el programa en otro momento, que puedan escucharlo y verlo por YouTube. Bueno, queridos amigos oyentes, recuerden que estamos hablando de la primera venida del Señor Jesucristo y hemos pasado por diferentes etapas en este estudio, desde estudiar qué es el ser humano, cómo fue creado y cuál fue la razón y la motivación principal que llevó a que el Señor Jesucristo estuviera acá. Hemos pasado también estudiando, y recuerden que hace 8 días estuvimos estudiando cómo fue ese proceso de crucifixión, hablamos de que se tecnificó, que en ese momento en Roma ya estaba tecnificado y quedamos allí. El Señor Jesucristo murió, le traspasaron para comprobar, era un método de comprobación práctico, que ya estaba muerto. Entonces cuando le salió sangre y agua se comprobó que estaba muerto. Entonces hoy vamos a estudiar qué pasó allí. Se quedó colgado en una cruz, lo dejaron ahí, qué sucedió después de esto. Entonces si tienen dudas y preguntas nos escriben 317-210-0419. Doctora Principalmente, Mauricio, en el mundo se ha transmitido
una mentira referente al texto bíblico y a la muerte del Señor Jesucristo. Todavía se sigue representando, relacionando con un Cristo que está colgado en la cruz. Entonces, aunque las personas repiten que murió y resucitó, que lo vamos a ver más adelante, todavía las personas, no sé por qué repiten, tienen este conocimiento claro, lo afirman, que resucitó y está vivo, pero no sé por qué se siguen relacionando contradictoriamente a lo que saben, a lo que repiten, a lo que muchas veces creen, siguen relacionándose con un Señor Jesucristo colgado en una cruz y hablándole a un muerto y hablándole a un crucificado y relacionándose con un crucificado. Realmente el Señor Jesucristo estuvo crucificado, estuvo muerto, pero Él ya no está crucificado. Entonces no nos podemos relacionar, no tiene sentido relacionarnos con una persona que está colgada en una cruz y que se está muriendo, o representarlo y relacionarnos como si estuviera colgado en una cruz, aunque no tengan, muchas veces no tengan la imagen y más todavía, pues todas estas imágenes y todas estas situaciones de darle una veneración, de hacer un recordatorio. Realmente el recordatorio es de recordar al Señor Jesucristo resucitado, vivo, y relacionarnos con el vivo. Entonces, pero como en el proceso de estudios estamos hablando de su crucifixión y de su muerte. Entonces recuerden que muchas personas también por este mismo motivo desde pequeños estar inculcándole y lo que más ha trascendido con relación al Señor Jesucristo en la humanidad en todos los tiempos es la crucifixión y el Cristo crucificado. Muy pocas veces se analiza, se relacionan con el Cristo resucitado. Siempre nosotros vamos a hacer un programa muy especial en la resurrección del Señor Jesucristo y insistir en que está vivo y está resucitado, aunque ahora por el proceso de estudio estamos hablando de la crucifixión y de su muerte, que es importante, que es vital y lo estamos viendo para la solución de este problema en que nos hemos metido los seres humanos desde Adán, en donde nos metimos en una situación de muerte, una situación de no tener la vida, y entonces la muerte entró a la raza humana. No fuimos creados para morir. No fuimos ni creados para morir físicamente, ni para perder la vida. No fuimos creados para que se introdujera este virus del pecado, de la enfermedad, de la muerte. ¿Cómo será que hay personas que en este momento están muriendo sanas? Peor todavía, perdiendo la vida físicamente y estando sanas y haciendo todo lo posible por su sanidad, personas que se están cuidando, haciendo ejercicio, llevando una vida saludable y tenerse que enfrentar a la muerte física y no poderla ni retardar. Entonces realmente es una desgracia y un problema para el ser humano, porque el Señor no nos crearon, el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo no crearon al ser humano para pasar tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta enfermedad como se están aumentando ahora, estas enfermedades que no tienen ni registro, no tienen cura, no tienen manejo, no tienen forma, y todos los seres humanos pasando por este doloroso paso de presenciar, de manejar la muerte física y este dolor de todos estos pecados de seres humanos matando a otros seres humanos, seres humanos infringiéndole dolor a otros seres humanos, llevándolos a la destrucción a otros seres humanos. Es muy doloroso la situación en que el ser humano está y cómo destruyó y la creación de Dios, y cómo no solamente producimos muerte, sino que también nos complacemos en destruir a otro ser humano en vez de darle la mano, levantarlo, darle vida, darle perdón, darle sanidad. Hacemos
todo lo posible por destruir al ser humano, y más al que está caído, como dice el mundo, al caído caerle y le caemos todos. Entonces, vamos a hablar aquí en el programa y vamos a continuar que el Señor Jesucristo murió y murió en esa cruz, pero en los próximos programas vamos a estudiar muy profundamente, que se nos quede grabado que resucitó y está vivo, pero era necesario para la solución de este problema del ser humano que el Señor Jesucristo muriera, y muriera en una cruz. Entonces, el proceso de la crucifixión, la persona tenía que morir en la cruz. La persona no la podían bajar de la cruz sin morir. Eso incluía el proceso de la crucifixión. No se podía, porque la condena era muerte de cruz. Entonces tenía que morir colgado en la cruz y no lo podían bajar sin estar muerto. Por eso es que los soldados, como hablábamos en el programa pasado, los soldados romanos confirmaron, y ellos tenían muchas formas de confirmar, pero una de las formas más típica de ellos de confirmar, esto lo pueden averiguar no en el texto bíblico, sino en los libros de historia, en los libros de tradiciones, culturas del Imperio Romano y de los otros pueblos con la crucifixión. No está aquí vemos aquí en la Biblia, con la crucifixión del Señor Jesucristo, los pasos protocolarios de la crucifixión, pero si ya quieren más evidencias históricas, porque aquí el texto bíblico, el objetivo no es mostrarnos y desarrollarnos todo el proceso de la cruz, sino que el Señor Jesucristo pasó por el proceso de la crucifixión y murió crucificado. Su muerte se dio en la cruz. Si nosotros leemos en el capítulo 19, 30, versículo 30. ¿De qué libro? Del Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 30, leemos ahí lo que nos va a leer ahora o Paula o Mauricio. Acá lo tengo. Juan 19, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, muchas personas han preguntado que por qué el Señor Jesucristo murió tan rápido. Y ya hemos hablado de eso, que el Señor Jesucristo, como todo ser humano, le huía a la muerte. Recuerden que Él, la vida, huyéndole a la muerte, y más todavía, Él sabiendo que se había creado el ser humano no para morir físicamente y no perder la vida. Entonces, Él se resistía a la muerte, y lo vemos antecitos antes de que lo apresaran y lo llevaran a la cruz. Él le suplicó al Padre que si era posible solucionar este problema de la raza humana y de cada ser humano de otra forma, en donde él no tuviera que ir pasar por la muerte. Y recuerden que con estas palabras, cuando le dijo el Padre: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, este cáliz, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se paró y se entregó. Pero él en ese momento estaba resistiéndose como todo ser humano, y es una de las manifestaciones de su humanidad. Él sabía que iba a morir en la cruz, él sabía que era Dios, que Él es la vida, pero en ese momento que está en su cuerpo humano, en su humanidad, viviendo su humanidad, él, como todo ser humano, se resiste a esta muerte física, porque sabe que la humanidad no era para morir físicamente, y se resiste como humano. Pero a pesar de eso le dice al Padre: yo estoy aquí para hacer tu voluntad, y si determinaste que era en la cruz, y se tuvo que determinar muerte de cruz, como ya lo hemos hablado, para que recibiera la maldición por el pecado. Él recibió toda la maldición por el pecado en la cruz. No lo recibió por desobedecer, porque maldito por Dios todo el que desobedece a Dios. Y toda la raza humana nace maldita por Dios, como veíamos en el programa pasado, por haber nacido pecadores, y encima de eso nosotros pecar. Y el Señor Jesucristo recibió toda esa maldición de Dios sin pecar, sin desobedecer, por haber sido muerto en una cruz que ya se había establecido en Deuteronomio: maldito por Dios todo el que muera crucificado y el que sea colgado en un madero. Entonces él recibió la maldición en la cruz. Por eso hemos hablado de que la cruz es un sitio
de maldición de parte de Dios. Él recibió toda la maldición y por eso no es bueno, como empecé este programa a hablarles, que nos relacionemos con el maldito por Dios. Si nos relacionamos con la cruz, nos estamos relacionando con una persona que está siendo maldita por Dios por estar siendo colgado en un madero. El Señor Jesucristo tenía que recibir y Él aceptó la voluntad de Dios de recibir la maldición por el pecado en esa cruz. Y entonces Él mismo sabía que tenía que morir y Él mismo, como dice aquí, haciendo este esfuerzo, entregó la cruz. Él momenticos antes le había preguntado al Padre que hasta cuándo, hasta dónde iba a llegar su abandono, y el Padre le dijo, pues usted sabe que hasta la muerte, y por eso Él entregó su espíritu. Sabemos que la muerte física consiste en la separación del espíritu humano con el cuerpo humano. Esta separación es la muerte física. Entonces, muerte, separación, es cortar la vida, es perder la vida. Y nos habían dado un espíritu de vida, que es el espíritu humano, que también murió. Recuerden que la primera muerte fue cuando el ser humano perdió la vida, cuando Adán desobedeció y nos pasó, como dice Romanos 5:12, que podemos leerlo en Romanos 5:12. Yo no me canso de que ya eso lo vimos. Es importante nosotros repasar estas cosas y grabar estas palabras y estos acontecimientos y que se nos quede grabado, porque es que nos han grabado una cantidad de cosas y entonces eso es como cuando uno escribe con estos bolígrafos, estos lapiceros de tinta permanente, que muchas veces tenemos es que arrancar la hoja porque no hay forma ni con el mejor borrador de borrar, de quitar esa huella. Y así estamos nosotros con nuestro cerebro. Han sido muchos años de grabarnos errores y contenidos no bíblicos y de errores bíblicos y errores de la palabra, o sea, mentiras. No, más que errores, mentiras. Y entonces nuestro cerebro está lleno, grabado, troquelado con mentiras. Y la única forma es con la palabra, metiéndonos palabra, grabando, borrando con la palabra del Señor todas estas mentiras para que podamos implantar la verdad en nuestro cerebro y no sigamos actuando de esta forma contradictoria. El Señor resucitó y nos relacionamos con un crucificado y con un muerto. Entonces, el Señor tiene prohibidas las imágenes y nos relacionamos con una imagen. Entonces, y una imagen que no representa ni al Señor Jesucristo en su forma física, porque no sabemos cómo era el físico ni el color de los ojos. Entonces, es necesario repetir y borrar y borrar y borrar. ¿Qué dice Romanos 5:12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces es importante saber esto, que el pecado se introdujo en la humanidad, la maldición de Dios se introdujo en la humanidad, y entonces el Señor Jesucristo por eso tenía que recibir la maldición, y ya lo programaron en Deuteronomio cuando dijeron, maldito por Dios todo el crucificado en un madero, porque el Señor tenía que recibir la maldición del pecado, la maldición de haber quebrado la ley, pero sin pecar. Y entonces, al contrario, es de gran sabiduría entender esto, gran sabiduría, cómo Dios y ellos tres fueron cuadrando para resolver el problema en que el ser humano, no que Dios los había metido, sino en que el ser humano nos metimos. Y mayoría de las veces, yo creo que la totalidad de las veces que nosotros nos metemos en problemas, y en problemas con Dios, y en problemas con los seres humanos, la responsabilidad es de nosotros. Ahora mismo con estas desgracias que están sucediendo de derrumbes, de hambre, de yo no sé qué más, no son castigos de Dios. Estos no son castigos de Dios, estos terremotos, estos derrumbes no son castigos de Dios. Eso lo hemos provocado nosotros mismos.
Nosotros mismos somos los que estamos deforestando, haciendo huecos, desviando los cauces de los ríos, construyendo al pie de los caudales de los ríos. Hemos estado usando aerosol, bombas nucleares y todas esas cosas, dañando todo el medio ambiente. Aquí que tenemos a Alejandro hoy de invitado, sería bueno, y que es administrador ambiental, sería bueno escucharlo, todo el daño que el ser humano está haciendo con el medio ambiente, y que todos estamos hablando del medio ambiente, pero no hacemos nada para cuidarlo. Sí, gracias. No, en este momento estamos haciendo muchos daños. En Manizales es más que todo una forma de planear mal la construcción. Es un lugar muy difícil para construir, y aún así construimos y se sigue desarrollando Manizales en un terreno que no es apto para construir, y por eso en este momento llueve y se derrumba todo. No tenemos en cuenta las formas y las cosas que nos dice la tierra que no podemos hacer, y es un error. Por eso es que ocurren los problemas ambientales y los problemas y los accidentes que tenemos por no atender lo que nos dice la misma tierra. ¿No es? Que por cierto, tú me contaste ahorita que es el Día de la Tierra. Correcto, muchas gracias. Oye, el Día de la Tierra. Nos hemos inventado todas esas cosas, pero seguimos destruyendo y haciendo cosas. Construyeron al pie de un cerro. Sí, y toda Manizales es un terreno totalmente quebrado, y es muy difícil construir en ese lugar, muy costoso. Y aún así no se pensó, pues, en muchos casos, cómo construir una casa en esos lugares. Y lo mismo que pasó con Mocoa, cambiándole el curso, hacer toda una ciudad alrededor en las riberas de 3 ríos, sí, y de 3 ríos caudalosos. Es ¿no? muy complicado, como no tenemos en cuenta, nos dice la tierra cómo no debemos y en dónde no debemos estar, y aún así, y más aún se hacen los estudios, se advierte, se dice, y aún así tampoco paramos bolas, digámoslo así. Para mí fue muy doloroso en las imágenes de Mocoa, un cartel inmenso de una constructora que decía lotes bien ubicados, venta de lotes bien ubicados, y es por donde pasó la avalancha. Es por donde pasó el cauce del río, sinceramente no. Y entonces salen con el cuento de que Dios hizo eso, de que la ira de Dios, que Dios provocó, que Dios hizo eso. No, realmente Dios creó todas las cosas adecuadamente. Correcto. Y como estamos viendo, Dios creó todas las cosas adecuadamente, pero nosotros estamos destruyendo lo que Dios, y como dice Alejandro, no tenemos en cuenta lo que nos está avisando la misma creación, la misma tierra, lo que nos está avisando. Hombre, no construyan aquí, es ilógico. ¿Cómo es que ustedes secan humedales? ¿Cómo es que ustedes cambian el curso de un río? ¿Cómo es que ustedes, la misma tierra diciendo, ole, cómo es que ustedes construyen con tanta tecnología, con tanto conocimiento, con administradores ambientales, con ingenieros forestales, con ingenieros yo no sé qué más? Es que la tierra aún así, ella se mueve, ella tiene vida, ella tiene sangre, o sea, el agua es su sangre, y ella fluye o crece o disminuye, y todo eso lo manifiesta permanentemente, y solamente que no miramos, no atendemos las cosas que ella misma dice. Es la misma actuación que con la palabra del Señor. Muchos la están leyendo, muchos la conocen, muchos han oído, pero no, contradictoriamente a lo que está diciendo la palabra, no tenemos en cuenta, no la escuchamos, no obedecemos, no tenemos un mínimo de tener en cuenta, entonces realmente me incomoda muchísimo cada vez que oigo en las noticias, las expresiones de la gente, no, de que el Señor lo necesitaba y se lo llevó, y que se llevó a 300 personas, y se llevó, y en forma tan dolorosa, y que Dios que tiene necesidad de hacer un derrumbe para llevarse a la gente que necesite, pues, no. Entonces, si es que las necesitaría, yo no sé para qué necesitaría Dios a una parranda de gente allá en Loada. Entonces, no, es inconcebible, como un Dios bueno, todo el mundo diciendo Dios es bueno, mi Diosito es bueno, pero diciendo, con estas manifestaciones de destrucción, de ¿cuándo? Dios creó al ser humano para destruirlo,
y muestra su amor y su misericordia aquí con el Señor Jesucristo, pagando por todos nosotros para no destruirnos, para no quitarnos la vida, para devolvernos la vida con la cual nos creó. Entonces el Señor Jesucristo ya está aquí colgado en la cruz, entrega su espíritu, y hay muchas personas que dicen que el Señor lo bajaron desmayado, que sus discípulos le dio un preinfarto, que él se hizo el muerto, que sufrió catalepsia y que todas esas cosas, y que entonces hicieron toda la pantomima de como de enterrarlo pero que después aún muchos dicen, bueno, sí murió, pero se robaron el cuerpo. Vamos a ver cuando estemos hablando de la resurrección qué fue lo que pasó, que aún ni sus propios discípulos entendían esto. En este momento todos sus discípulos, a excepción de Juan, que se quedó desde lejos, y como hablábamos en el anterior programa, algunas mujeres, tías, María, las tías, las vecinas, los familiares, porque están todas, recuerden que en ese tiempo eran muy conocidas las personas, como en los pueblos pequeños, entonces las personas todas eran conocidas y eran familiares, y como sigue existiendo ahora en un pueblo pequeño, la mayoría de sus habitantes son familiares, primo, la prima lejana, el Se tío, conocen yo no sé qué más. por el nombre, familiares, vecinos, sí. quiénes son. Que el primer apellido es Rodríguez, pero el segundo es Jaramillo, y entonces está Jaramillo Rodríguez Jaramillo, Rodríguez yo no sé qué más, Rodríguez, bueno, tienen el Rodríguez todos, tienen el Jaramillo todos, en primera y en segunda instancia. Entonces, en ese momento, la crucifixión implicaba determinar que la persona estaba muerta, que había perdido la vida física, y una de las formas que tenía era chuzándolo donde hubiera circulación de sangre, porque si ustedes lo pueden averiguar médicamente, una de las señales de la muerte física es cuando se para el corazón. Al pararse el corazón, el bombeo del corazón, la sangre se deteriora, la sangre se desintegra en sus componentes, porque ella al estar en movimiento evita que se separe los componentes de la sangre. Entonces, como el corazón se para ante la muerte física, por eso muchas veces personas que están en muerte esa del cerebro, cerebral y todo lo demás, no dan el dictamen de muerte física, porque el corazón está funcionando, la sangre está funcionando y el corazón está funcionando. Entonces, chuzaron al Señor Jesucristo no por maldad, en ese momento no era el Señor Jesucristo, era un judío por allá que se había creído que era Dios, y que estaba diciendo que él era Dios, y entonces tanto los judíos como los romanos dijeron, este hay que matarlo. Los romanos pensando que él era el rey de Israel, y los judíos que se estaba haciendo Dios y que era una blasfemia y que él no era ningún Dios, pero era un desconocido, un muchacho que se crió con todos ellos. Hasta sus hermanos se abrieron, sus hermanos en la carne se abrieron. Por ahí están diciendo de que él no tuvo más hermanos y que María no tuvo más hijos, contradiciendo el texto bíblico. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que María hubiera tenido más hijos? ¿Cuál es el problema? Es que yo no entiendo cuál es el problema de decir que María no tuvo más hijos con José, ¿no es? ¿Cuál es el problema? Estaba casada, tenía su marido y todo lo demás. ¿Cuál era el problema? Entonces, tenían que confirmar los soldados romanos que estaba muerto en la cruz. Entonces, por eso lo chuzaron. ¿Y qué lo chuzaron? Del lado del corazón. A ver si el corazón, no para rematarlo, porque ellos no podían matarlo. Ellos no podían matarlo con lanza. Ellos no podían matarlo con lanza. Ellos confirmaron que estaba muerto. No le partieron el corazón, ¿no es? Ellos vieron a ver cómo estaba la sangre, y cuando se dieron cuenta que salió sangre y agua, búsquenlo en cualquier enciclopedia médica, que la sangre sale sangre y agua, o sea, plasma y glóbulos rojos, como se quiera llamar médicamente, como se quiera llamar la parte roja de la sangre y la parte clara de la sangre, que se considera agua. Uno lo llama agua, los neófitos en medicina, ya los médicos tendrán
tendrán unos términos científicos para esto. Pero Juan, que no es médico, Juan está viendo que le sale sangre y agua, ¿no? Ya médicamente ustedes lo pueden confirmar con algún médico o con un tratado de medicina, cuando de una vena, de una arteria del corazón sale una cosa roja y una cosa blanca, transparente de la sangre. ¿Qué pasa ahí con esta persona? Ya te dicen, vea, está muerto físicamente. Entonces, le pidieron el cuerpo a Pilato, vamos a leer, le pidieron el cuerpo a Pilato. ¿Por qué le pidieron el cuerpo a Pilato? Y no se lo pidieron ninguno de los 12, ni ninguno de los 70, ni ninguno de los 120. Esos estaban todos perdidos, asustados, pensando que se habían equivocado porque mataron al Mesías, mataron al rey, y entonces era un movimiento de que estaban detrás de un rey. No estaban detrás de un Dios, estaban detrás de un rey. Y entonces que los libertara ahí de la esclavitud del Imperio Romano. Y entonces fueron 2 discípulos del Señor Jesucristo que estaban ahí, pero que secretamente, por miedo a la sociedad. Realmente los que creemos en el Señor Jesucristo nos tenemos que enfrentar, como todo el mundo conocido, toda la familia, todos los que están alrededor, están creyendo que nos estamos cambiando disque de religión, que nos estamos cambiando de doctrina, que estamos creyendo en una cuestión bíblica a nuestra interpretación, y que porque hay 50.000 interpretaciones, que estamos cambiando de Cristo. Sí, estamos cambiando de Cristo. Estamos saliendo de los cristos de las religiones, sean falsas o sana doctrina, de los cristos de las religiones al Cristo vivo, bíblico, al que murió por nosotros. Sí, no estamos cambiando de religión, estamos cambiando de Cristo. Y hay una gran diferencia en el Cristo de las religiones, de todas las religiones, aún de las religiones llamadas cristianas, que están siguiendo a un Cristo, pero no es el Cristo que murió por nosotros, que murió y resucitó. Ese no es el Cristo. Si todavía tienen el Cristo muerto, no es el Cristo. No es el Cristo que murió y resucitó por nosotros. Entonces, estos 2 personajes que vamos a leer aquí en el Evangelio de Juan 19:38 en adelante. 19:38. Lo de sangre y agua le hubiese podido pasar a cualquier persona en esa misma situación. Que es de muerte física. Ajá, sí. que es de muerte física. Entonces, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, Pero, vea, hace la claridad, pero secretamente. pero secretamente, por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Aquí hay varias cositas en este pasaje, en estos versículos que tenemos que observar y aprender. Le pidieron el cuerpo a Pilato. Recuerden que en este momento en Jerusalén se está celebrando la Pascua judía. No es esta semana de Pascua donde nosotros estamos aquí de acuerdo a unas doctrinas inventadas y mentirosas que no tienen nada que ver con la Pascua que estaban celebrando el pueblo de Israel, y que en este momento también más o menos están celebrando la Pascua el pueblo de Israel. Recuerden que la Pascua del pueblo de Israel se celebraba en el segundo mes del calendario judío, y que el calendario judío, tenemos que tenerlo en cuenta, el calendario judío difiere del calendario de nosotros en unos días. El calendario judío, los meses del pueblo de Israel son de 30 días, no tienen ningún mes de 31 días, o sea, y nosotros tenemos un calendario occidental. Este calendario occidental mete unos meses de 31 días. Entonces, en el pueblo de Israel, el año se compone de 360 días. Y el de nosotros tiene 365 días. Por lo tanto, las fechas todos los años se ruedan. Cuando el pueblo de Israel está celebrando la fiesta de la Pascua, que es muy específica, la fiesta de la Pascua, nosotros
estamos corridos unos días porque nunca coinciden las fechas. Ahora, ¿en qué consistía la fiesta de la Pascua? Recuerden que para el estudio exegético de cualquier texto, comenzando por el texto de la Biblia que estamos estudiando, tenemos que ver el contexto externo de los hechos. Aquí es muy importante, nos están diciendo que estas cosas sucedieron rápidamente porque estaba en una gran fiesta el pueblo de Israel. ¿Y qué pasaba? Roma, el Imperio Romano, siempre había como patrocinado para mantener a los pueblos dominados quietos, llevaba ya un objetivo toda la vida del Imperio Romano, y eso lo hizo grande, poder dominar. Era una estrategia. Era una estrategia de dominación. Y muchas personas cuando dicen que las religiones y los dioses son una estrategia de dominación, eso lo usó Roma. Eso lo usó Roma y lo popularizó Roma, y hasta el día de hoy sucede así. Es una característica de Roma. Entonces patrocinaba. Roma le construyó templos de adoración, nombró sacerdotes, pagaba a los sacerdotes de todas las religiones y de todos los dioses, porque todos los dioses tienen sacerdotes, entonces para que presenten las ofrendas, y entonces de todos los dioses de todos los pueblos. En Roma, en cada cuadra había un templo dedicado a un dios diferente, Y había pueblos en donde en cada cuadra había 3 templos diferentes a 3 dioses. Entonces, entre comillas, dice que le respetaba a los dioses a los pueblos. Y entonces les mitigaba las ansias de libertad y de rebelarse contra Roma. Entonces Roma construía templos a todos los dioses, reverenciaba a todos los dioses. Tanto es así que aquí muchas veces lo hemos nombrado. Roma, pensando de que de pronto había un Dios que no se conocía y que de pronto esa ira de ese Dios por no construirle templo pudiera vengarse de Roma, ya no los pueblos, sino ese Dios, porque como siempre han tenido un Dios bravo, dioses. Todos estos dioses, la característica de todos los dioses, de estos dioses falsos, es que son vengativos, es que son violentos, es que son lo único que quieren es la destrucción del ser humano. Entonces el objetivo era aplacar la ira de los dioses, y entonces Roma construyó un templo con sacerdotes y sacerdotisas y todo el cuento, y cultos y ofrendas al Dios desconocido. Había un templo al Dios que no conocían, como para que ese Dios que ellos no conocían por casualidad de pronto no se airara, ¿no? Y no se airara contra Roma, ¿no? Entonces, contra el Imperio Romano del siglo I estamos hablando, ¿no? Sí, es claro. Contra... pero el Imperio Romano y Roma tiene esa característica. Todo lo que sale de Roma tiene esa característica. Entonces, le daba gusto a todos los pueblos, y nombraba, sostenía a sus sacerdotes de todos los dioses. Entonces ustedes saben que estaba el Olimpo griego con todos sus dioses, estaba el Olimpo romano con todos sus dioses, cada pueblo tenía, y por lo tanto el mismo Roma, a través de Herodes, reconstruyó el templo de Jerusalén, porque también era un dios, entonces también había que reconstruirle su templo, y le reconstruyó el templo de Jerusalén que estaba caído, lo reconstruyó Herodes, por orden de Roma, para que el pueblo judío pudiera hacer todas sus ceremonias, ir al templo y todas las cosas, y no se alborotaran y estaban celebrando en el templo judío en Jerusalén, se celebraba la Pascua. Entonces vamos a ir a Éxodo 12 a ver qué era la Pascua. En Éxodo 12 vamos a ver qué era la Pascua, y se le llamaba un día de gran reposo, era un gran sabbat. Las fiestas nacionales ordenadas por Dios al pueblo de Israel no eran fiestas religiosas, eran fiestas ordenadas por Dios para celebrar alguna actuación de Dios. Para celebrar, darle gracias, eran una fiesta de celebración. Entonces ustedes ya saben, que aquí ya hemos hablado muchas veces, que las plagas de Egipto fueron 10, no fueron 7, ¿no es? Entonces las plagas, esa es otra cosa, son 10, aquí están descritas 10,
Y cada ratico hablamos de que de las 7 plagas de Egipto. Y de las 7 plagas de Egipto, y de las 7 plagas de Egipto. Hombre, las 7 plagas de Egipto son 10. Cuéntelas para que vea en eso, en donde son. Y se le salió a uno así, son así, 10. de repente se le salió a uno diciendo eso. De una dice, no, las 7 plagas de Egipto. Y no, son 10. Y son aún 10, son 10. sabiendo uno, Sí. muchas veces usa esa expresión, se le cayeron las 7 plagas de Egipto. Y resulta que las Son 7 10. plagas de Egipto son 10. Entonces, vamos a mirar aquí, que son 10 plagas. Entonces, ¿de dónde surgieron estas plagas y por qué se dio lo de la Pascua judía? Recuerden que la Pascua judía significa, la palabra Pascua significa pasar por alto. Pasó y no surtió el efecto. Supongamos cuando una persona pasa por enfrente de esta puerta y no entra. ¿Cuál es la palabra en hebreo que se usa? Pasó. La persona pasó. Uno no dice no entró, sino pasó de largo. En hebreo se dijo Pascua. Recuerden que todas las palabras del texto bíblico son de las que común y corriente utilizaban. Y recuerden que les hemos dicho que muchas palabras, en las traducciones, tanto del hebreo como del griego, no fueron traducidas, ¿no? Fueron transliteradas, o sea que las escribieron lo mismo porque no había en español una sola palabra que dijera pasó por alto, lo que implica la palabra Pascua, no entró, pasó por alto, no hizo, no sucedió. Entonces tenía que ponerse en una frase explicando y entonces los traductores no tienen por qué explicar. Entonces han utilizado algo que se les da permiso lingüísticamente en las traducciones, de transliterar, de escribir la palabra con letras en español o del idioma que esté traduciendo sin traducirla. Entonces eso nos ha llevado a muchos problemas. En Éxodo 12, el pueblo de Israel tiene 400 años de estar siendo esclavizado en Egipto. Y el padre, que es el pueblo del padre Israel, viene y dice, los voy a sacar de Egipto. Y los voy a sacar de Egipto con mano poderosa. Y entonces comienza a hablar con Faraón a través de Moisés que los deje salir, de que los deje salir y que los deje salir. Eso suscitó las 10 plagas. La última plaga es la muerte de los primogénitos de todo Egipto, incluyendo a los animales. Y los animales. Los animales, hasta los peces se murieron, los animales en el agua. Entonces, pero le dijo al pueblo de Israel que en el pueblo de Israel no iba a haber muerte. Y que cómo no iban a haber muerte. Entonces vamos a leer en Éxodo 12. Desde el 1. Desde el 1. Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. O sea, lo matará degollado, acuchillado, cortándole la cabeza. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, dioses con D pequeña, de Egipto, yo el Señor.
y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, miren lo que consiste la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua consiste en la tierra de Egipto, que es la 10ª plaga. Iban a matar un cordero con unas especificaciones del cordero. A este cordero le iban a sacar la sangre, y con la sangre del cordero iban a pintar las casas, la entrada de las casas. Y por la noche, cuando pasaba el ángel matando a todos los primogénitos de Egipto, donde él veía la sangre, el ángel destructor, donde veía la sangre, pasaba por alto. No había muerte. Quedaban vivos, no había muerte. Entonces ya tenemos necesidad de suspender el programa unos segundos mientras la emisora hace unos compromisos comerciales, y ya volvemos. Pequeña pausa, ya regresamos. Arauna Estéreo es una radio diferente. 104.1 FM. HWK 66. En un momento regresamos con En una noche de rosas, mamá es la más bella de todas las flores. A la más bella de las flores, yo le canto esta canción de amor, la que con pétalos de amores tiernamente me arrulló. ¿Qué sería? Viernes 5 de mayo, en el Coliseo del Colegio Salesiano en Dos Quebradas. Invita a mamá, acompáñala, y junto al equipo de Arauna Estéreo, disfrutemos de una noche inolvidable. Noche de Rosas. Invitado especial, Álvaro del Castillo, exintegrante del Grupo Nietzsche. Valor del bono, 25,000 pesos por persona. Adquiéralo en Pereira, en Helados Micael, Estación Central, primer piso. Librería Centro Cultural en el Centro Comercial Plazuela, local 110. En Dos Quebradas, Floristería Las Margaritas en La Pradera. Y en Santa Rosa de Cabal, en Arauna Estéreo, calle 10, 1451. Porque mamá merece lo mejor. Trae a mamá, acompáñala, y juntos disfrutemos de una noche extraordinaria. Madre, tú sabes cuánto te quiero. Con vuestra web. Tener tu sitio en internet nunca fue tan fácil. Contáctanos y juntos crearemos micrositios, sitios web corporativos y desarrollos a tu medida. Ya no estás solo. Vuestra web te acompaña. Adquiere alguno de nuestros planes y recibe soporte técnico y administración por 2 meses gratis. Llama ya al 313-776-7112 o escribe al email info@vuestraweb.com. Mía, tuya, vuestra web. En tu dial 104.1 escuchas Arauna Estéreo. Muchas gracias. Acabas de escuchar Comprensión Objetiva. Bueno, no, ya nos estaba despidiendo aquí el programa y no nos vamos todavía. Entró la cuña de la despedida. Continuamos entonces con el programa. Estamos hablando de esta primera venida del Señor Jesucristo, de la crucifixión, y hemos tocado la Pascua para poder entender qué era lo que se estaba celebrando en ese momento cuando se crucificó al Señor Jesucristo. Antes de seguir, le damos saludo a las personas que están conectadas. Aprovecho también para saludar a mi señora madre Irma Rodríguez, que también nos ve desde Chile, y a mi amado sobrino Julián Peláez Aguirre, que nos está viendo, 3 añitos en este momento, está viendo al tío por allí. Alejandro, ahora sí. Antes de continuar con Alejandro, que se me olvide a mí, le mando también un saludo a unas personas muy especiales que me están escuchando hoy por primera vez.
lastimosamente tengo que decirlo, a mi mamá también, Marianelli Espinosa, y a mi padre Euclides López, que hoy por fin Hoy es lograron sintonizar el programa. Hoy es el Día de las Familias. Me place mucho y me alegra mucho saber que me están escuchando, que están escuchando este programa, no solo por oírme a mí, sino por el aprendizaje de ustedes, por poder entender un poco más de la Biblia, que yo sé que ustedes están leyéndola. Me alegra mucho, madre querida. Un saludo muy especial a Germán Eduardo Tortúa, él es un muy buen amigo mío desde la infancia, y a Salomé, que es la enfermera de mi abuelita, muchos saludos, y que le saludo a mi abuelita también de mi parte, y también un saludo muy especial para Esperanza Montes, Gloria Gudelo, José Fernando Correa, Julio Arias, Natalila Verde, Oscar Sánchez, Maritza Cardoso, Ofelia Cruz, Elizabeth Nichols y Álvaro. Un abrazo muy grande y fuerte. Ofelia nos saluda desde el chat de YouTube. Dice que buenos días, finalmente encontró cómo ingresar al chat, le da risa. Dice, qué velocidad. Hay muchos que han querido escuchar el programa. No sé cómo los oyentes, cuando les hagan la conexión a los amigos, explíquenle cómo entran, cómo hacen, cómo se conectan y cómo encuentran el programa. Hay muchas personas que nos escriben a la emisora a decir cómo se conectan, que no han podido entrar, que no han podido conectarse, que no han podido escucharlo ni verlo. Entonces, cuando les retransmitan y los inviten a ver el programa, explíquenle cómo hacen, porque a veces suponemos que las personas saben y no saben, y entonces si a mí me dicen y si no me explican, no sé cómo hacerlo. Entonces estamos aquí averiguando qué es la Pascua. La Pascua judía, no es la Pascua de diciembre, no es la Pascua de esta semana de Pascua, es la Pascua judía. El hecho de la Pascua judía es muy diferente a lo que el mundo nos ha enseñado con las diferentes culturas y en los diferentes tiempos, que es la Pascua. En este momento ellos están celebrando la Pascua porque está rodada y al Señor Jesucristo lo sacrificaron en la Pascua. ¿Por qué lo sacrificaron en la Pascua? Porque recuerden que Él es el Cordero de Dios, el Cordero del Padre, que lo mató para salvar a su familia, para darle vida a su familia, para que la muerte no entrara en la familia del Padre. Cuando el Señor Jesucristo se encontró con Juan Bautista, ya adultos, Juan Bautista dijo, este es el Cordero de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo es nuestra Pascua que fue sacrificada, fue el Cordero que fue sacrificado para que en la familia del Padre, en los hijos del Padre, no hubiera muerte. Entonces, la fiesta consistía, y vamos a leer ahí mismo en Éxodo 12, al final, a partir del 24. En el 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Al pueblo de Israel se le ordenó que era una celebración, una fiesta nacional para siempre. Y cuando entréis en la tierra que el Señor os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche el Señor... Y entonces les quedó como celebración perpetua al pueblo de Israel celebrar esta Pascua. Entonces ellos celebran, matan a un cordero, no pintan ya las casas, pero a veces algunos de estos legalistas judíos se han conseguido una pintura lavable roja y entonces pintan sus casas con este color rojo como si fuera la sangre del cordero y hacen esta celebración de gracias. Es una fiesta de agradecer, de alabar al Señor, de recordar, de hacer memoria de cómo los sacó, de cómo los cuidó y cómo los ha cuidado al pueblo de Israel. Y como dice ahí, cuando ya los muchachos o los niños
que no estuvieron, porque eso pasó hace muchos años, la salida de Egipto, pregunta, bueno, ¿y qué es lo que ustedes están celebrando? Entonces, ¿y que por qué hacen estas cosas? Entonces ya les explican, le cuentan toda la historia y cómo salieron de Egipto el pueblo de Israel a la tierra de Canaán, otra vez protegidos y sacados por el Padre y por Dios. Entonces es de generación en generación, es una fiesta anual en una fecha precisa, pero con la relación con nuestro calendario, todos los años a nosotros la fecha se nos rueda. Entonces no es en realidad la fecha que nos están poniendo en Semana Santa en que murió el Señor Jesucristo, esa fecha, por eso la ruedan todos los años, porque los dos calendarios no coinciden. Pero en el calendario judío es el 14 del primer mes en donde se celebra la fiesta de la Pascua, y es una fiesta de agradecimiento, de recordar, de hacer memoria. Entonces estaban celebrando esa fiesta, y como en ese tiempo a los crucificados, ya sea el Señor Jesucristo, a todos los que crucificaba el Imperio Romano, por lo regular, la pena de muerte en el Imperio Romano en el primer siglo era para los que se levantaran en contra del César, para los que dieran un golpe de Estado, para los que dijeran que son rey, para los que mataran al César de turno, para los sediciosos, los guerrilleros que se levantaban contra el César y contra el imperio. La pena, hacían un juicio y la pena era muerte de cruz, crucificado, y había muchas formas de crucificar, pero tenía que ser colgado en un madero, no ahorcado. La crucifixión no se refiere a ahorcamiento, no era ahorcado, era con este proceso de con los brazos y los pies extendidos, pero había muchas formas de crucificar sin ahorcar. Entonces, en ese momento estaban celebrando la fiesta. ¿Y qué pasaba con esta celebración de fiesta? Como era en el templo en Jerusalén, venían de todos los pueblos que tenía dominado, venían de Arabia, venían de la India, venían de todas las regiones del Imperio Romano, donde había un judío. Y entonces todos los judíos en ese se movilizaban. Y el Imperio Romano, como era escarmiento esta pena, era de escarmiento a todo el mundo, entonces crucificaban por lo regular en la entrada o a la salida de las ciudades, para que todo el mundo cuando entrara o saliera viera y los crucificados duraban mucho tiempo, a veces algunos duraban meses ahí gritando y todo el mundo viéndolo y gritando y agonizando y todas esas cosas, porque era una muerte con escarmiento, ¿no? Y de burla, era totalmente desnudo. Al Señor Jesucristo le quitaron todas las ropas. Recuerden que a veces nos lo pintan con un trapito ahí cubriéndole los genitales, pero era totalmente desnudo porque incluía eso, totalmente desnudo. Y como la persona, como tenía los brazos o clavados o amarrados, porque muchos los amarraban, entonces no tenían la forma de cubrirse, porque era una pena de producir vergüenza, de producir dolor, vergüenza. No solamente era matarlo por matarlo, era una muerte con dolor, con vergüenza, con burla, con afrenta. Usted se puede imaginar una persona ahí desnuda y todo el mundo pasando y burlándose. Muchos pues lloraban y el dolor, posiblemente hasta los familiares, pero muchas personas aprovechaban para burlarse, para insultar, para reírse. Y era para demostrar a todos los demás que no hicieran eso porque les iba a pasar eso. Entonces era más un mensaje para los demás, para el pueblo, el resto del pueblo. Para todos los pueblos. Entonces, los soldados esperaron que estuviera muerto, comprobaron que estaba muerto, y estos dos discípulos, ahora vamos otra vez a estudiar, estábamos viendo la Pascua, entonces había un gentío y una entradera y una salidera, pero en la ley había que si la persona veía cadáver o tocaba cadáver, antes de empezar la fiesta de la Pascua, ya no quedaba inhabilitado para celebrar la fiesta de la Pascua. Y había muchas personas que estaban viniendo de muchas jornadas. Recuerden que no había avión, no había tren bala, no había metro, no había Transmilenio, ni nada de esas cosas. Muchas personas venían de tierras muy lejanas. El Imperio Romano era muy grande.
Entonces venían alejados de muchas tierras, de 15 días de camino, de 20 días de camino, de un mes de camino en caravanas, y para quedar inhabilitados, porque entraban a Jerusalén y habían unos crucificados ahí. Entonces Pilato, para no alborotar al pueblo, porque entonces se le aglomeraba todo el mundo sin entrar y pidiendo poder entrar y participar de la fiesta, entonces Pilato por eso mandó a quitar los cuerpos, y que si ya estaban muertos, quitar los cuerpos, porque tenía que hacerlo, porque si no se le formaba un escándalo ahí. Entonces vamos a leer aquí, que ya leímos, entonces aquí en el versículo 19. ¿De qué? ¿De Juan? De Juan, estamos en el Evangelio de Juan, en 19, 39 y 40. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Los judíos, cuando estuvieron en Egipto, aprendieron a embalsamar. Ustedes recuerdan todo esto, La cultura egipcia, que le gusta embalsamar y conservar, momificar sus cuerpos, los cuerpos de las personas muertas, y muchas veces hasta embalsamaban vivos a los familiares y los enterraban con el muerto. Entonces estas especies aromáticas que traen no eran para perfumar el cadáver, era para embalsamar, como ahora se puede embalsamar con formol y todas estas cosas. Entonces eran una forma de embalsamar, figúrate, 100 libras, o sea, 50 kilos. Si alguno tiene alguna duda de que el Señor Jesucristo estuviera desmayado, que le hubiera dado catalepsia, que se hubiera privado, que se estuviera haciendo el muerto, nomás con este embalsamiento, vea, lo terminaron de matar, aunque él lo bajaron de la cruz ya muerto. Pero aquí ya lo embalsamaron. Era la costumbre de los judíos, aprendieron en Egipto de embalsamar los cadáveres y organizarlos, porque en el pueblo egipcio, en sus diferentes dioses que iban para otra vida, entonces para que no se descompusiera el cuerpo, para que pudieran pasar a la otra vida con su cuerpo, entonces por eso los embalsamaban. En estos días creo que encontraron unas momias que nosotros llamamos momias, estos cadáveres embalsamados. Exacto. Que encontraron unas momias, como los que están haciendo ahora a nivel tecnológico, que están congelando los cadáveres de personas con unas enfermedades que en este momento no tienen cura, para ver, y por unas técnicas parece que los pueden revivir cuando encuentren la cura para esa enfermedad. Y entonces hay muchas personas ya congeladas, entonces eso mismo hacían los egipcios al embalsamar sus cuerpos. Criogenizar se llama el proceso. ¿Cómo? Criogenización, la congelación. Paralizan todo. En estos días me enteré que también, creo que en Canadá, o yo no sé, en este norte de Europa, de estos climas congelados, hay una rana que dura 2 años congelada, y que a los 2 años, cuando comienza a salir como un solecito, ellas se quitan el descongelamiento y andan y caminan y viven y no se murieron. Tienen en la sangre una enzima que hace que su sangre no se dañe, entonces no se transforme, porque la congelación transforma la materia en sí misma, entonces se rompen los tejidos y todo eso. Entonces con ese enzima se logra que ¿Tú sabías eso de esa rana? Yo me enteré hace como 2 días. Y hay otros animalitos que hacen no, eso. se lo sacaron por un programa, creo que de Nat Geo. Pero alguien me lo contó hace 2 días de que había una rana, yo no tenía ni idea. Ranas, en grillos, forma natural. Y hay muchos animalitos que hacen eso. Yo me imagino que los médicos y los genetistas estos aprendieron de la rana esa, Criogenización la aprendieron. O no la rana, sino el proceso. El proceso, por eso, pero tuvieron que aprender lo de la rana. Pues la idea es lograr hacer eso para poder congelarse y que cuando se reviva todo esté bien. Y que esté funcionando, y ya cuando encuentren la cura de unas enfermedades que todavía no tienen la cura. Exacto. Entonces estos embalsamaban. Aprendieron en Egipto a embalsamar. Entonces estos compuestos era para embalsamarlo. Aquí dice también que lo volvieron en lienzo. Aquí no dice que lo envolvieron en sábanas, ¿no es? Que por ahí anda rodando y que una sábana
con que envolvieron al Señor Jesucristo. Si ustedes aprenden históricamente, buscan en los libros de historia, en los libros de taxonomanía, yo no sé de dónde, buscan cómo es que se embalsama y que se embalsama un cadáver y cómo embalsamaban en Egipto, es con tiras y es con unas tiras especiales, no es que romper ahí unas sábanas, era con unos lienzos y van envolviendo. Ustedes han visto las momias, que son así envueltas y son varias capas. Entonces le echaban todas estas, como estos pegantes, estas especies aromáticas eran pegantes. Entonces echan un pegante a la piel y lo envolvían eso es muy importante ahora cuando anunciamos la resurrección. Entonces esas sábanas que andan por ahí de un crucificado y de unas imágenes de un crucificado no son las del Señor Jesucristo. Y aunque hubieran sido y hubiera quedado alguna marca del Señor Jesucristo en estos lienzos, al desarrollar los lienzos y las vendas, nosotros lo llamamos ahora vendas, este estilo de vendas, eran tiras y tiras especiales. Yo de pronto una sábana la rompo y saco una tira, pero eso no es una venda. De pronto provisionalmente me puedo amarrar y cerrar una herida, pero después tengo que comprar una venda que tiene unas características especiales para yo vendarme. Cuando van al yeso, el yeso, recuerden que ponen no es que rompan una sábana y con esa sábana vienen y me envuelven el brazo y me le echan yeso. Que de pronto en una comunidad alejada que no tengan las posibilidades hagan eso, pero como ellos tenían la costumbre ya aprendida de embalsamar, Nicodemo y el otro llegaron con las vendas adecuadas para embalsamar. No es que los cogió de sorpresa, está el Señor Jesucristo, está siendo crucificado, él no los cogió de sorpresa, ellos sabían que lo bajaban muerto de ahí. No, y sabían cómo envolverlo y tenía una forma específica de hacerlo, no era que envolverlo ahí así de rapidez. ¿No? Gracias a una de nuestros oyentes que nos dice justamente lo que está hablando Alejandro de la congelación, nos dice que es una técnica para hacer cirugías donde congelan el corazón durante 1 hora para separar a los siameses unidos por la cabeza y lo hacen para que no se desangren y después de esa hora le suben nuevamente la temperatura. ¿Ves? Gracias a la oyente Clarita que nos escribe. Aquí aprendemos de tantas cosas, aparte porque la Biblia es un libro muy cultural. Mucha ciencia. Pues eso no fue lo que hicieron con Jesucristo, o sea, no lo congelaron y luego le subieron la temperatura. Pero lo embalsamaron. Pero pues no lo congelaron, o sea, no, claro que no para revivirlo, no, estaba muerto. Él estaba muerto, exacto. O sea, era una forma de enterrar. Es que eso es conservación, es un método de conservación, es la congelación. Exacto, pero lo bueno de aclarar para nuestros oyentes es que con el Señor Jesucristo, cuando ya lo bajaron de la cruz y lo embalsamaron, no era que su corazón todavía estuviera funcionando y lo congelaran o no, estaba ya vimos muerto. en la etapa y lo hicieron fue para conservar su cuerpo por una forma de rito que tenían ellos frente a los muertos. Que lo aprendieron en Egipto, lo aprendieron en Egipto, como es costumbre de los judíos. Averigüen la costumbre de los judíos en la época del éxodo en Egipto que aprendieron. Pero entonces estas sábanas que andan por ahí que de un crucificado ya se ha comprobado aún, esa sábana de Turín que hasta hace sanidades, fue pintada en el año 1500 después de Cristo. Entonces, y como les digo, nadie guardó los lienzos, ni nadie guardó el madero del Señor Jesucristo para ahora estar vendiéndonos pedacitos de la cruz de Cristo y para estar vendiéndonos y exhibiendo estas sábanas y estos lienzos y que el que le pusieron en la cabeza, él no le secaron el sudor en ningún momento en ninguna parte y que entonces que quedó el sudario. O sea, lo que tenemos que entender y los oyentes deben entender es que en el momento de la crucifixión de Jesucristo, él no era para la gente de Dios, o sea, él no era el Señor Jesucristo, él era una persona
del común que se estaba haciendo supuestamente pasar por Dios, por rey, Salvador, por Redentor. Entonces en ese instante para nadie era importante y no fue importante dejar, digamos, evidencias de esa muerte en el sentido de que conservaron el cuerpo, el madero, lo que le pusieron para arroparlo en algún momento, la corona de espinas. O sea, él no era importante en ese instante. Para guardar todos esos recuerdos. No, y no solamente no era importante, yo creo que en ese momento era un problema, porque uno tenía algo de él y se podía meter en problemas. Si pidieron el cuerpo a escondidas, ¿no? Y lo enterraron rápidamente por la cuestión de la Pascua, porque no podían tocar cadáver, y Nicodemo y José de Arimatea eran judíos que estaban ahí para la fiesta de la Pascua, para la celebración de la Pascua. Entonces, por eso lo enterraron en una tumba que tenían uno de estos dos en el caso de su muerte. Era un mausoleo. Ahora, también tenemos que tener en cuenta cómo eran las tumbas aún de las personas importantes. Como hasta el día de hoy, las personas no importantes se tiraban en fosa común. ¿No es? Allá todos se tiraban, y allá en Jerusalén había un abismo, un hueco que es lo que llaman ellos la ajena, que es lo que traducen por infierno. Entonces todo el mundo lo llamaba el infierno, o sea, la ajena. Venían a cualquier persona que no tuviera plata para tener una tumba particular. No habían los cementerios. Cada familia compraba tenía su tumba. La tumba que era en una roca, en una montaña, en un montículo, ellos hacían un hueco. Como una cueva. Hacían un hueco y ahí ponían diferentes nichos. O sea, o roca, como camas, y por eso embalsamaban. Entonces el cuerpo embalsamado, ¿por qué? Porque es que los familiares podían entrar en esa tumba y relacionarse con el cadáver. Por eso el Señor les tenía prohibido relacionarse con los muertos, porque tenían esa bendita costumbre de ir a la tumba. La mayoría de las tumbas eran un hueco. No era como ahora, tenemos que entender que no era que le echaban tierra, no era que había un cementerio y lo sepultaban en tierra, no lo sepultaban en tierra. En estos días que ya les había empezado a decir, encontraron unos embalsamientos de egipcios, y eran como nuestros indios, era todo una cueva con diferentes momias ahí. Y entonces enterraban con las joyas, con la cocina, con la cama. Hay una tumba de un faraón en donde encontraron la balsa, el barco, el bote, donde con él hecho en oro, la balsa para que él transitara en las aguas del más allá, para que él paseara, porque era un faraón. Entonces ya usted se puede imaginar la tumba. Las pirámides de Egipto eran tumbas de faraones. Las pirámides de Egipto eran tumbas de faraones. Entonces esas eran una trascendencia, una cultura de trascendencia muy fuerte. ¿No es? Y entonces que le daban culto a los muertos, y se convertían en el Imperio Romano, los muertos familiares y amigos se convertían en dioses tutelares. Nosotros podemos ahora decir, nosotros no estamos muy aparte de estas creencias egipcias y todas estas creencias paganas, pero hasta el día de hoy las personas tienen a sus familiares. Mi abuelito me está cuidando de allá, mi mamá me está cuidando, tienen mausoleos y todas estas cosas, y le hablan a los muertos. No hay ninguna diferencia, el ser humano no ha cambiado. El ser humano no ha cambiado, y más el ser humano que no conoce a Dios, sigue en los mismos ritos y en las mismas cosas y con los mismos dioses. Y entonces aquí todavía siguen con los dioses tutelares. Entonces el Señor Jesucristo fue embalsamado y fue puesto en una tumba conocida de un personaje muy importante, y se cumplió lo que dijo un salmo del Antiguo Testamento: siendo pobre fue enterrado con los ricos, porque fue en un mausoleo, en una tumba de ricos. O si no, lo hubieran tenido que echar a la fosa común, a la ajena. Allá tiraban los cadáveres sin embalsamarlo y sin nada. La gente que no tenía plata, ¿quiénes embalsamaban? Por eso José de Arimatea y Nicodemo, que son
prestantes que tienen plata, embalsamaron al Señor Jesucristo y prestaron la tumba para que lo enterraran ahí, porque vamos a ver después de la resurrección que hasta el día de hoy se corre el dicho de que se equivocaron de tumba, que se equivocaron de cadáver, y el Espíritu Santo, mire que fue muy claro en ciertos detalles, dice, no habían puesto a nadie ahí, o sea que no había otros cadáveres dentro de esa tumba. Entonces se sabe que era el único que estaba en esa tumba, era el cuerpo del Señor Jesucristo, y no había otro, y que en esa era tumba, no es que de pronto se equivocaron en el nombre de la placa del cementerio y fueron y destaparon una tumba en que no era donde había enterrado al Señor Jesucristo. Él estaba como cadáver, era el único que estaba, y era una tumba muy especial de un hombre rico que era su mausoleo, que era la cueva de donde iba a enterrarse él y sus familiares, ¿no es? Entonces, no se equivocaron de tumba, ¿no es? No se equivocaron de cuerpo, estaba bien muerto y lo enterraron, era la forma de enterrarlo. Entonces, porque ahora que vayamos a hablar de la resurrección, sabemos que estaba muerto, estaba enterrado y estaba muerto, no se equivocaron de tumba, no se equivocaron de cadáver. Correcto. ¿No es? Entonces, aquí ya Mauricio nos está indicando que va a despedir el programa porque ya se acabó el tiempo, como dicen por ahí. Un saludo a las personas que nos terminan de escribir y saludar a Lady Joana López. Un saludo para ti, gracias por estar conectada. También un saludo para toda la familia Chamorro, que está firme, conectada, nos escribe por YouTube. Y un saludo a Andrés Tafur y a Patricia Medina, que se encuentran en sintonía. A todos los oyentes, muchas gracias. Los invito a que visiten www.aprendiendobiblia.com. También los invito a que ahorita a las 10 de la mañana en www.levenradio.com escuchen el programa de Parkinson que tiene la Fundación Parkinson del Eje Cafetero, para que lo escuchen, aprenden y lo recomienden a los programas, a las personas, perdón. Un abrazo para todos ustedes, los queremos muchísimo y hasta el próximo sábado. Que estén muy, muy, muy bien. No, pero si de pronto a la persona no le sale. Y yo estábamos muy elegantes. Sentimos el apoyo de todos y fuimos muy felices. Nos comprometimos para toda la vida. Buena, hermano. Hijo, te felicito. Felicidad para ambos. Mi discapacidad no me hace incapaz. Yo